Bueno, antes de darle la palabra a Carlos, quisiera contarles cómo nosotros, como Tres Colibríes, nos vinculamos, conocimos la experiencia de Ecobúfalo. Algo importante de cómo nosotros hacemos las cosas es que pues siempre tejemos redes, ¿no? Para nosotros las organizaciones con las que trabajamos, más que ser beneficiarios de un proyecto, son redes o aliados, pues con los que establecemos alianzas de largo plazo. Nosotros los conocimos hace 5 años porque cuando ellos se ganaron esta beca de Ventures, necesitaban a alguien que les hiciera un estudio de mercados y todas las agencias les cobraban por lo menos $10,000 y no se ceñían a la realidad del territorio, ¿no? Les hacían estudios de mercados muy técnicos, muy grandotes, pero no se centraban en ir y conocer el territorio, entender que es una zona de reserva campesina. Entonces, en el acompañamiento que les ofrecimos en esa época, hace 5 años, hubo como 3 líneas estratégicas. Ellos querían identificar oportunidades de mercado en Bogotá, o sea, traer los productos desde la región del Magdalena Medio acá a Bogotá, lácteos y cárnicos. Pero no tenían idea a quién venderle, cómo venderle. Entonces, en el estudio de mercado, salió un documento de no más de 25 páginas, les hicimos una lectura de quiénes podrían ser los tipos de clientes, ¿no? El cliente final serían las familias bogotanas que consumieran especialmente lácteos de búfala, y habían algunos tipos de clientes distintos que eran las tiendas naturistas, tiendas, en esa época pues no estaba tan común el concepto de las tiendas ecológicas, pues, pero se estaba planteando como un segundo tipo de cliente, y el tercero eran los restaurantes. En la segunda línea hicimos como el diseño de marca, que aquí ven ustedes la marca de ellos, pues que es nueva y se construyó con el apoyo de ellos. Y en la tercera línea del acompañamiento, nosotras con una compañera que se llama Carolina Velasco, nos fuimos al Magdalena Medio a ofrecerles talleres en negociación, en análisis de mercados, como herramientas básicas para que ellos no dependan de otros para hacer la lectura del mercado, ¿no? Como cómo identificar proveedores, cómo identificar oportunidades de clientes. Ese fue el trabajo, y pues hasta la fecha seguimos muy conectados con las organizaciones, ¿no? Que eso es lo importante de los procesos, y que son procesos de lado y lado. Ellos también nos han apoyado un montón, pues como el día de hoy participando en el curso con su experiencia tan valiosa. Bueno, eso era como lo que quería contarles de la experiencia de ellos, y te doy la palabra, Charlie. Listo. Entonces ya les voy a compartir la presentación. Bueno, entonces primero conocer qué es lo que queremos nosotros o a dónde queremos llegar eh, con este tema de la tipología. Primero tener herramientas para poderlas identificar. Todo este tipo de organizaciones se han creado, digámoslo, de manera natural por las necesidades precisamente tanto de las comunidades como de las organizaciones. Entonces es un universo muy amplio, como les decía al principio, dependiendo de territorio, país, de muchos aspectos, pues se han formado muchísimas. Nosotros acabamos a presentar solamente unas representativas, eh, pues para hallar algunos elementos, pero todas al final pues terminan teniendo los objetivos de cumplir con las necesidades de la comunidad y de las organizaciones. Y también buscamos pues a través de la autoevaluación que ustedes puedan identificar elementos que les permitan consolidarse, que les permitan fortalecer mucho más pues ese proceso organizativo. Entonces, como les decía, la idea no es describir cuáles son las principales figuras organizativas, solamente algunas, ni que se vea como esquema único. Nuevamente, depende mucho del territorio, depende mucho de las condiciones en las que se den.
sí darles unos ejemplos, exponer algunas características principales de ese proceso. La primera figura entonces serían las cooperativas agrícolas. Tienen como característica que son organizaciones sin ánimo de lucro. Básicamente lo que hacen es reunir un equipo de gestores, de aportantes. En algunas ocasiones pues pueden captar recursos de capital. La idea es que se asocien productores buscando generar ventajas competitivas de esa cooperación. Por eso precisamente se llaman cooperativas. Busca reunir todos los elementos de esa comunidad que digamos que comparten, que son comunes y que podrían pues fortalecerlos estando unidos. Nosotros tenemos, digamos, en este sentido una experiencia no de formación de una cooperativa, sino de la necesidad de cooperar. Y aunque nos salgamos un poquito digamos, del medio, lo estuvimos trabajando con empresarios de muebles y maderas. Eh, Ellos, digamos que son una muestra de cómo, por no lograr precisamente crear una estructura de cooperación, de ponerse de acuerdo, de todo esto, pues eh, cayeron en esa dinámica de más bien una competencia destructiva entre ellos. Y es muy triste ver cómo un sector que en algún momento fue muy próspero, que tuvo mucho dinero, que tuvo mucha dinámica, pues terminó cayendo en esta competencia así salvaje y pues hoy en día es una economía casi de solo supervivencia. Entonces es necesario o es muy útil llegar a generar, digamos, estos tipos de espacios de cooperación. Eh, la idea de las cooperativas y su misión principal, pues es humanizar la economía, precisamente como les comentaba, que no terminemos de manera innecesaria generando una competencia entre nosotros, aunque hay competencias sanas, por supuesto, pero no generarla pues de una manera desorganizada, salvaje, donde pues no termina beneficiando a ninguno por ese afán, digamos, de tener un poder económico. Organizar las actividades productivas de tal manera que el medio ambiente y la sociedad no se vean afectadas, sino que por el contrario eh, sea algo productivo y fortalecer los procesos de creación de comunidad, ¿sí? Y de autonomía también en la producción. Ahorita que vemos que es lo más común, que los productores como no tienen a veces tanta competencia en la parte de comercialización final, sino que dependen muchas veces de intermediarios. Al no ponerse de acuerdo entre productores y tener su propio canal de comercialización, pues están atados a las condiciones que les pongan los intermediarios que muchas veces solamente velan por sus intereses económicos y terminan inclusive pues afectando la soberanía del mismo productor. Le dicen qué producir, cómo producirlo, qué cantidades, mientras que el productor pues no necesariamente se va a ver beneficiado de esas condiciones que se le están imponiendo. Entonces las cooperativas ayudan también a que lleguen a generarse esos, digamos, esos canales propios de comercialización. Otra, otra figura son las cooperativas de consumidores. Estas, digamos, tienen un foco mucho más fuerte en lo que es la pedagogía hacia el consumidor, en enfocarse, pues, aunque también, por supuesto, participa en el productor, la educación del consumidor es muy importante, porque le da conciencia precisamente de lo que está consumiendo y le da conciencia inclusive de sus propias necesidades, ¿no? Una cosa es tú como consumidor ir simplemente a comprar lo que hay y otra cosa es un consumidor consciente que sabe, que tiene una buena idea de lo que realmente necesita en términos de nutrición, en términos de productos de calidad, en términos
También inclusive, por ejemplo, lo que pasa en muchos países con los transgénicos. En Australia hay una imaginación de que una manzana o de que una fruta tiene que tener una forma, un color específico, y que si se sale de esos parámetros netamente visuales, no tiene buena calidad, cuando eso no es cierto, ¿sí? Y cuando muchas veces inclusive se pierde la calidad por buscar, digamos, solamente el aspecto visual de ese producto. Entonces acá educar al cliente en ese tipo de cosas, de que ellos sepan realmente identificar un producto de calidad, diferenciarlo de un producto que no tiene la misma calidad, pues también va a fortalecer el vínculo que se genera más allá de solamente comercial, sino generar un vínculo cooperativo y un vínculo inclusive pues afectivo, porque uno pues se enamora de las cosas que compra, básicamente, cuando pues tiene este nivel de conciencia. Otro elemento importante es el ahorro cooperativo, ¿sí? Esto les ayuda también pues a tener las posibilidades pues de inversión futura en infraestructura, que es una de las cosas que más deja vulnerables a muchas de las comunidades y a muchos de los productores en temas de producción y distribución, y como les decía, no depender de un intermediario que no siempre pues es el que vela por los intereses del productor, sino que pone sus propias condiciones. La siguiente son las asociaciones de productores. Van a ver que tienen elementos muy comunes de pronto con las cooperativas, pero se estructuran, estas tienen como elemento principal que se estructuran alrededor de un producto único o alrededor de una base territorial. Eh, Buscan concentrar la oferta y comercialización de los productos, o sea, esta va enfocada precisamente a crear un canal comercial. Busca gestionar también una planificación de la producción, de tal manera que no hayan, pues, por ejemplo, excedentes muy altos. En este también es importante tener cierta comunicación y, como lo exponía, por ejemplo, Ana, en el caso particular de Cobúfala, comprender cuáles son los clientes potenciales y más o menos, aunque no se tenga una bola de cristal, pues entender las cantidades o las necesidades de estos clientes para no tener, pues, digamos, excesos de desperdicio en la producción, para no incurrir en pérdidas o producir o generar un producto que al final del día pues tampoco tenga el suficiente consumo y termine siendo un desgaste en el esfuerzo. Tienen la figura de interlocución, que son representantes de las empresas asociadas, de los productores asociados, que velan por sus intereses ante gobierno, ante instituciones, ante multilaterales, banca, ante pues los diferentes actores que pueden aportar y pues que muchas veces no le dan un espacio de voz a los productores. A través de esas interlocutoras lo que se busca es generar ese espacio de voz, que les dé una voz. Están las juntas de acción comunal. Esta también, pues digamos, se adecúan dependiendo también del territorio. Hay diferentes lugares donde se les llaman juntas de vecinos, juntas parroquiales, juntas vecinales. Depende mucho, pues digamos, del territorio en donde estén organizadas. Estas organizaciones tienen como base la sociedad precisamente. Muchas veces, pues en territorios donde no se tiene una fuerte presencia de institucionalidad y de gobierno, pues se forman eh, con una personalidad jurídica para precisamente generar una organización social y representar un poquito lo que sería esa gobernabilidad de la comunidad. Eh, Estas tienen, digamos, como ventaja la capacidad de captación de recursos para inversión social y de infraestructura. Tienen una mayor capacidad de recolección de recursos para pues velar por las necesidades de inversión de las diferentes comunidades. Eh, Pueden ser aliados muy importantes de las organizaciones productoras, ya que dentro de esa dinámica social, pues ellos se pueden encargar de ser catalizadores de
un mejor clima de comercialización y de producción. Eh, Como representantes de la sociedad civil, pues también velan ante gobierno, ante entes territoriales, ante entes gubernamentales, pues por los intereses de la población. Y pues al vincular habitantes de un mismo territorio, pues comprenden las necesidades de este territorio real, comprenden las necesidades de estas comunidades, entonces pues son, digamos, tienen un gran potencial para realmente estimular el desarrollo. Finalmente están las empresas asociativas de trabajo. Estas son un poquito más enfocadas a las actividades productivas, donde pues digamos los asociados pueden aportar su experiencia laboral, activos tecnológicos, diferentes aportes, y lo que busca pues es precisamente generar una organización productiva, de tal manera pues que con lo que todos pueden aportar desde sus diferentes roles, pues organiza esos roles para que se genere una actividad productiva. Cuentan también con personería jurídica y digamos que en otros elementos básicamente son muy parecidas a las cooperativas. Ahora pasamos a la parte de los criterios de autoevaluación, que son los que nos van a permitir a nosotros, cuando les mostremos ahorita la herramienta, evaluarnos cómo estamos en cada uno de esos criterios a nivel de desarrollo. Es importante que no sientan, digamos, que tienen que estar a un nivel específico o que necesariamente está mal. No, acá, digamos, ponemos unos parámetros ideales de cada uno de estos criterios. Sin embargo, pues la idea es que ustedes los aterricen acorde a las necesidades y realidades de sus organizaciones. Entonces, nos permiten primero conocer mejor en qué situación se encuentran nuestras organizaciones, en qué aspectos tenemos fortalezas, como veíamos en el anterior módulo cuando desarrollamos la matriz DOFA. Era importantísimo pues detectar nosotros nuestras fortalezas y debilidades, ver nosotros por dónde podía pues tener vulnerabilidades nuestras organizaciones y qué palancas teníamos nosotros para sacar adelante o para superar estos obstáculos. Comprender nuestras prácticas, comprender además nuestras prácticas en un entorno social, en un entorno comunitario, y para también, conociendo nosotros nuestra organización, nos permite trazar un marco estratégico y trazar unas acciones a tomar. Si yo sé en dónde estoy, pues más o menos puedo ubicarme y saber hacia dónde quiero ir como organización. El primero es el nivel de solidez del proceso organizativo. Entonces, esto que busca la permanencia de la organización, ¿sí? Que ésta no se desmantele o no se desorganice con el tiempo, sino que al revés sea un proceso duradero y que hasta cierto punto garantice cierta estabilidad a la comunidad pues, que pertenece a esta organización. Estos son elementos que permiten detectar primero en qué nivel de avance va la organización, como organización, qué tan consolidada está, cómo se administra, tanto en la parte, digámoslo, del capital humano, como en estrategias, como en sus recursos, eh, su participación en diferentes espacios multilaterales y la convocatoria que logran sobre la comunidad. Los volúmenes de producción pues son digamos una parte importante material. Nosotros entender también esta organización, qué capacidad de respuesta tiene ante clientes, qué capacidad de respuesta tiene ante centros de distribución, ante en general cuál es su capacidad productiva. Eh, Porque digamos a veces, como lo mirábamos también en la matriz DOFA, muchas veces nos concentramos en la producción como actividad, pero no necesariamente somos capaces de salirnos un segundito y verla desde afuera
y a veces ni siquiera se tiene conciencia de la cantidad que se produce, ¿sí? Y puede parecer algo supremamente obvio, pero pues es algo cotidiano y es algo del día a día. Se vive que ni siquiera se tiene conciencia de las cantidades producidas. Entonces, este es un elemento que también nos permite saber nosotros en qué momento de la estructuración de la organización estamos, cuál es nuestra capacidad de respuesta, qué avances hemos tenido y también inclusive hasta medir la efectividad, por ejemplo, de la infraestructura que se ha creado, de las inversiones que se han hecho, cuáles han sido los aportes del proceso organizativo. Está la participación. Esto pues se refiere mucho a la creación de espacios comunes y mecanismos en los que se integre a la sociedad y precisamente como lo menciona la palabra, participen todos los elementos de la comunidad. Eh, que se generen espacios de comunicación, ¿sí? De intercambio de ideas, de socialización, de necesidades. Eh, digamos, busca también pues una participación democrática, que las personas y que todos los actores de la organización pues hagan parte activa de las decisiones y que las decisiones que se toman vayan, eh, digamos, siendo comprensivas con los intereses de todos los actores y también pues que tengan estas actividades propias de planificación, de proyecciones, de inclusive de presupuesto. ¿Por qué? Porque hasta las decisiones de inversión es importante que se sepa qué impacto va a tener para todos los actores de esa organización. Entonces, este evalúa el nivel participativo de esa organización. La formalidad del proceso organizativo. Como yo les mencionaba al principio de la presentación, no es que, digamos, el gobierno escribió, de a partir de ahora se crean las cooperativas, las empresas asociativas del trabajo, las... No, estas han sido figuras que se han ido dando acorde a las necesidades de distintos territorios y de distintas comunidades. Entonces, la formalidad, digamos que es el paso siguiente a consolidarlo, darle una estructura, ¿sí? Organizativa, administrativa, financiera, de gobierno y demás. Y esta pues ya me permite un poquito ver cómo estoy yo precisamente en esa formalidad y cómo está organizado mi proceso administrativo sobre todo. También esto me va a permitir mapear inclusive con qué entidades puedo hacer procesos asociativos que sean, digámoslo, compatibles con mi organización. Organizar también los espacios de comunicación. Es distinto cuando tenemos reuniones y reuniones y reuniones que de pronto no siempre logran los objetivos y si implican una inversión de tiempo de las personas y de la comunidad, a cuando tenemos unas reuniones formales con ciertos objetivos trazados previamente que van a agilizar mucho más la comunicación. Entonces, y pues por supuesto, ya ante entes de gobierno, ante grandes compradores, ante empresas, ante diferentes, pues la formalidad nos da también como una carta de presentación e inclusive a veces pues es más allá de eso, es un requisito para poder participar en ciertos espacios y en ciertas convocatorias. El enfoque de género que cada vez está tomando más importancia, lo que busca este es reconocer el rol de la mujer dentro de la organización, reconocer y además reivindicar muchos de los papeles que ha tomado la mujer, sobre todo pues en la vida rural, eh, con los roles, digamos, tradicionales, todo el conocimiento que se creó a partir de esos roles tradicionales y cómo ese conocimiento tiene un potencial enorme de aportar precisamente al desarrollo organizativo y también, por supuesto, pues reconocer tanto los derechos y la importancia de la participación de la mujer en estos espacios, entender si se está generando condiciones de equidad, ¿sí? Condiciones pues de protección, digamos, ante las vulnerabilidades de género
y también inclusive de la importancia del liderazgo de la mujer en estos procesos, siendo pues ella precisamente eh, un actor tan importante, siendo pues digamos, teniendo digamos una posición tan importante, pues que esa posición se vea reflejada en su participación en el liderazgo y en la toma de decisiones de los procesos organizativos. Acceso a tierra y bienes inmuebles, esto es crucial para la soberanía. ¿Sí? Una de las vulnerabilidades más grandes que han presentado pues muchas de las organizaciones y muchas de las comunidades ha sido precisamente no tener un territorio, ¿sí? El acceso a las tierras, eh, el tener las tierras formalizadas, ¿sí? Con una, digámoslo, con una protección de la propiedad sobre esa tierra, pues es un buen mecanismo para evitar lo que han sido los desplazamientos forzados, lo que han sido, digamos, toda la vulneración de derechos sobre la tierra, eh, inclusive pues va relacionado también con el proceso de formalización un poco. Eh, Le permite a las personas pues tener las condiciones materiales. Es tan sencillo como tener las condiciones materiales óptimas para su producción e inclusive pues para su vida digna. Si yo tengo suficiente para producir lo que necesito para salir adelante, pues eso me va a ir garantizando a mí una vida digna. Entonces, parte del rol de estas organizaciones es también asegurarse de que, por supuesto, las condiciones materiales se den para que pues esa producción sea de calidad suficiente, de volumen, llegue al cliente, porque pues sin las condiciones materiales simplemente se pierde mucho la soberanía. Otra persona con el acceso, digamos, a estas condiciones materiales puede imponer sus condiciones. Entonces es importante para la soberanía. Y el capital social, que son las personas, básicamente, eh, ¿en qué se representa o cómo se multiplica este capital social? Eh, en el conocimiento adquirido y compartido, en las prácticas de trabajo, en la medida en la que se va adquiriendo más experiencia y se transforman, digamos, las técnicas y los conocimientos acerca del trabajo en el campo, pues vamos viéndonos todos como sociedad beneficiados y no solamente los productores, también hasta los mismos consumidores a medida que los procesos productivos y el conocimiento me permite producir de manera más limpia alimentos de mayor calidad, todo se ve beneficiado el cliente, se ve beneficiada la comunidad, se ve beneficiado el productor. Entonces digamos que es un esfuerzo de creación precisamente de capital social y de consolidación de capital social. Entonces aquí se enfoca pues en realmente cuáles son las condiciones que están viviendo las personas en ese sistema organizativo. Y pues los aspectos adicionales que favorecen los procesos organizativos son simplemente pues aspectos que no caben de pronto en las clasificaciones anteriores, pero que también son importantes pues precisamente para la construcción de una organización o de un tipo de organización. La construcción, por ejemplo, del proceso educativo, conocimiento sobre técnicas, conocimiento sobre inclusive pues otros procesos organizativos que les preguntan o que les presentan pues digamos beneficios para seguir creciendo, para adquisición de capital o de infraestructura y demás. Bueno, ya vamos finalizando nuestra presentación. Antes de ir a la actividad reto, les voy a mostrar entonces ahora sí la herramienta de autoevaluación que pues va a estar enfocada en estos criterios. ¿Listo? ¿Qué pasó con nosotros? Entonces,
Ya les voy a compartir la herramienta. Listo. Bueno, entonces esta es la herramienta. Va a estar en Excel o va a estar en el Excel de Google. Para los que de pronto pues no tengan acceso a Excel, lo puedan hacer por medio del teléfono, por medio digamos, del medio que tengan a la mano. La idea es que ustedes la llenen, la diligencien y nos la hagan pues llegar a nosotros como parte pues de la actividad reto. Ya entrando directamente en la parte de las preguntas de evaluación, están acá. Cada una pues va a tener el criterio, como les mostraba, va a estar el acceso a la tierra, los aspectos que fortalecen el capital social, el enfoque de género, el nivel de solidez organizativo, que es pues el que va a ir sumando, digamos, puntos a ese aspecto para evaluar en ese aspecto qué tan desarrollada está nuestra organización. Y acá, en la parte pues de respuesta, absolutamente todas las respuestas tienen así listas desplegables. Ustedes se paran sobre la celda y les da la opción de desplegar y ahí ustedes van seleccionando. ¿Listo? Según pues la realidad de sus organizaciones. Y según esa respuesta, acá mismo les va a ir mostrando a ustedes un puntaje, ¿sí? Que van a ir acumulando. Como les decía, no lo vean como si fuera una evaluación de que tienen que contestar bien o mal, sino como un proceso pues riguroso de autoevaluación, donde ustedes pues van a ver, digamos, van a ver ustedes como un dibujo, como un mapa de su organización de en este momento cómo se encuentra. Al final, pues cuando ya hayan respondido todas las preguntas, acá van a tener ustedes un mapa de resultados que les va a decir cada una en qué nivel de avance está, ¿sí? Según lo que ustedes hayan respondido. Y acá les va a dar un diagnóstico que ya está formulado. Ustedes no necesitan ahí agregar nada más, sino les va a decir cuáles son aquellas que requieren fortalecimiento, cuáles son aquellas que están ya lo suficientemente consolidadas y cuáles pues de pronto son debilidades ya muy fuertes. Entonces ustedes pues con esta herramienta van a poder hacer precisamente eso, una evaluación de cómo está su proceso organizativo, en qué aspectos tienen fortalezas o debilidades y pues lo pueden inclusive utilizar como un mapa para proponer un proceso de desarrollo. Y ahora sí pasamos a la actividad reto. ¿Cuál es la idea? Que ustedes no solamente se queden con lo que contesten, sino que acá hagan una representación de su organización. Nosotros acá, por ejemplo, les damos el ejemplo con lo que es el logo de Tres Colibríes. Nuestra base, el cuerpo del colibrí, son los sistemas agroecológicos. Y las alitas, que son nuestras actividades principales, son divulgación, educación y asesoría. Entonces, esta es una forma de representar a las organizaciones, digámoslo, mucho más mnemotécnica y mucho más sencilla. Esto también lo hice alguna vez con la Fundación Colombiana de Cardiólogos, y lo que ellos hicieron fue dibujar un corazón anatómico y ponían, por ejemplo, su proceso administrativo en uno de los ventrículos, su proceso comercial en otro de los ventrículos y así. Digamos, cada una de las partes de ese dibujo representaba
tanto las actividades como digamos las partes más importantes o los procesos más importantes de la organización. Esto les va a permitir a ustedes pues identificar un poquito, hacer este dibujo les va a permitir a ustedes identificar un poquito el tipo de organización en el que están, los aspectos principales y complementar en la herramienta de autodiagnóstico. La idea es que nos la envíen a nosotros tanto el dibujo como la herramienta antes del martes, eh, porque estas pues nos van a ayudar a la dinámica de debate y de actividad el viernes. ¿Listo? Pues yo creo que hasta acá iría la presentación. Me gustaría escuchar si tienen dudas o si hay algo para complementar. Pues no me parece a mí. Apagar un muchísimo para ir a ver otros. Buenos días. Buenos días. Disculpa, es que yo tengo una inquietud con respecto al formato Excel que tú nos mostrabas ahorita. ¿Hay un rango de calificación o de puntuación para la organización? O sea, que yo pueda hacer de 1 a 5, de 1 a 10. No. La idea es que en cada uno, yo les vuelvo a compartir la herramienta de autoevaluación. La idea es la siguiente: en cada uno de los aspectos principales que veíamos acá, que era formalización del proceso organizativo, enfoque de género, demás, aquí, en esta segunda parte, tú vas a ver el puntaje de cada uno. ¿Por qué? Porque para nosotros, digamos, no es productivo tú como calificar el nivel general de la organización, sino detectar puntualmente en dónde tienes fortalezas y en dónde tienes de pronto oportunidades de mejora o debilidades. Entonces, acá te va a aparecer al final el puntaje de cada uno de esos aspectos, comparado con el puntaje máximo. Este es el puntaje máximo que se puede obtener en cada uno de ellos. Esto te va a dar un porcentaje de avance y dependiendo de ese porcentaje de, por ejemplo, de que de estos 20 puntos tú logres 18. Entonces, eso quiere decir que vas en un avance muy bueno, ¿sí? Que de pronto habrán 1, 2 cositas por mejorar, pero que vas en un avance muy bueno y que no necesitas hacer un énfasis específico, por ejemplo, en nivel de solidez del proceso organizativo. Pero pensemos, por ejemplo, en participación, que en participación tengas un puntaje por debajo del 50%. Eso quiere decir que en mecanismos de participación sí sería importante hacer un fortalecimiento de ese proceso, entender cuáles son esas falencias que tenemos en la parte de participación, en los mecanismos de participación dentro de nuestra organización. Eso como por darte un ejemplo general. No sé si queda resuelta la duda. Ok, muchas gracias. Listo. Aquí te estaban haciendo una pregunta en el chat, la voy a leer. Es la pregunta Cassandra. Si la herramienta se diligencia por grupos con los participantes de una misma organización o es individual, porque por ejemplo de Whitepart tenemos varios participantes. En ese caso yo pensaría que podría ser una más bien por organización. Lo importante ahí sería pues que lleguen a un acuerdo en cómo están en esa autoevaluación todos, o sea que todos pues estén de acuerdo en que esa es que ese es el resultado que tienen en este momento en cada una de esas preguntas. Pero sí, yo pienso que es mejor por organización. Gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra participación o complemento?
Mira, aquí Elizabeth tiene una pregunta. No sé si quieres hacer la pregunta en voz alta, Elizabeth, como abrir el micrófono y hacer la pregunta. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. Hola. Ah, ya. Bueno, me pareció bastante interesante todos los tipos de formas organizativas. De hecho, no conocía lo que es cooperativa de consumidores y me pareció algo bien interesante poder iniciar. Me preguntaba si habían estadísticas sobre qué tipo de formas organizativas predominan. No sé si a nivel, bueno, en el caso nacional, en el caso del país en el cual ustedes residan o a nivel mundial. No he visto eso en Perú, pero voy a investigar en los censos agrarios a ver qué sale. Pues ahí de pronto, Ana, tú me corriges. Sí, pueden haber estadísticas de precisamente de las que están formalizadas, porque como tienen personería jurídica, pues se les hace cierto seguimiento desde ciertas entidades gubernamentales. Entonces puede que si hayan estadísticas, no se divulgan mucho, eh, y también pues lo que pasa es que sería difícil, por ejemplo, ya si fuéramos a hacer procesos comparativos entre países o entre territorios, porque como les mencionaba al principio, dependiendo del territorio donde uno esté, pues el nombre y la naturaleza que toman las organizaciones puede variar mucho. Pero sí, sí, como muchas de estas tienen personería jurídica, tienen representación y todo, y tienen cierto control, deben haber estadísticas. Sin embargo, yo directamente no conozco cuál sería el ente que lleve estas estadísticas. ahí, para complementarte, digamos, a nivel latinoamericano está el Instituto Interamericano de Agricultura, el ICA, la CEPAL y la FAO, que pueden ser como los sistemas en los que ustedes pueden encontrar información. La FAO especialmente para los sistemas agroalimentarios. Es que sí, de acuerdo con Carlos, esto puede variar mucho según el sector industrial, pero por lo menos algo que sí predomina en Latinoamérica es la informalidad. Y ahí seguramente sí, Carlos me puede complementar un montón. Y es que como él decía, muchas de las formas organizativas no están legalizadas por un montón de cuestiones que no son solamente legales, sino también de idiosincrasia, la corrupción, bueno, un montón de elementos ahí que tienen que ver que a las personas no les genera confianza formalizar. Y también es que varía mucho las formas de un país a otro, entonces eso también dificulta los censos. Pero, por ejemplo, si tú preguntas por las formas cooperativas de consumidores, estas suelen ser informales y es muy poco común que se vaya ante una cámara de comercio y se registre. Por eso no hay tantas cifras. Pero una de las formas más comunes de organización es la agricultura campesina y la agricultura familiar, que según un reporte de la FAO, el 70% de las formas de producción de alimentos en el mundo vienen de la agricultura familiar y campesina o comunitaria. Pero pues no tienen la extensión de la tierra, que era también otro tema que él mencionaba muy importante, que es la falta de asimetría entre la distribución de la tierra. Pero digamos, como para dar una respuesta corta a la pregunta, no hay cifras como tal de eso, pero uno podría inferir que la informalidad es como lo que predomina en Latinoamérica. Sí, ahí reforzando un poquito lo que dice Ana, precisamente por temas de confianza y porque pues siempre está, a pesar de que no sean organizaciones necesariamente con fines lucrativos, la mayoría, si no todas, pues tienen, son organizaciones sin ánimo de lucro. Sí, de todas maneras, pues siempre la percepción es que, ay, si yo llego a inscribir esta cosa con su personería jurídica, lo primero que me van es a sacar plata y a cobrar impuestos, que es, digamos, la percepción en lo que muchos le tienen miedo y por eso sí, digámoslo, por ejemplo, en el caso colombiano, sí son contadas las que formalizan el proceso. Y pues esta falta de formalización, sí, lo que te digo, hace que las cifras que hayan, pues disten mucho de lo que es la realidad.
Hola, buenos días. Em, yo les quisiera compartir algunas cosas que están, bueno, que suceden en México y me gustaría mucho saber si en sus países sucede algo igual. Por ejemplo, nosotros tenemos un, bueno, además de denominaciones de origen, que supongo ustedes también tienen, tenemos unas marcas colectivas, que no son como tal una organización entre productores, pero digamos, es una protección jurídica que se da para determinado tipo de productos. Entonces, bueno, esa es igual otra forma de protección muy interesante. Y también en los últimos años se han desarrollado sellos colectivos, que lo que hacen es certificar que ciertos productos tienen características en común, ya sea de, no sé, políticas sustentables en cuanto a la producción o que pertenecen a un territorio particular. Y entonces eso ayuda mucho tanto en la organización de los productores como también es un elemento de seguridad que se le da al consumidor para garantizar que cumplen ciertas características. Entonces, bueno, eso se está dando en México. Yo tengo conocimiento de dos, digamos, sellos, que uno es en la reserva de Calakmul, en Campeche, al sur del país, y otro es en uno que existe en Jalisco y que se está desarrollando. Y el de Calakmul ayudó mucho la GIZ, la Agencia Alemana de Cooperación para su Desarrollo. No sé si en sus países igual tengan experiencias similares o cómo ven este tema, porque a mí, bueno, a mi forma de parecer, creo que es algo que cada vez lo vamos a ver más. Sí, pues la verdad que durante uno de los módulos, el de consumo y el de pedagogía del consumo, vamos a ahondar en el tema de sistemas participativos de garantía y de hecho hay un pequeño apartado, si no me equivoco, dentro de la herramienta de autoevaluación que vamos a utilizar, porque esto también está muy relacionado con las capacidades de autogestión de las propias organizaciones. Es una forma también económica, digamos, como de certificarse, y detrás hay un proceso organizacional muy valioso. Entonces, pues la verdad que nos gustaría también escucharte más a fondo sobre esa experiencia. Suena muy interesante y seguro que habrá el espacio en los próximos módulos. No sé si alguien quiere añadir algo más. Sí, sí, también comentar, digamos, que claro, son herramientas importantes y que pueden llegar a ser, digamos, dependientes precisamente del tema de hoy, de cómo está, digamos, qué tan consolidada está la organización y la asociación, digamos, las redes, porque, digamos, hay diferentes formas de hablar de esa, de las organizaciones formalmente, que es lo que ha explicado Carlos, como una cosa es tener, digamos, los vínculos, tener claros cuáles son los acuerdos dentro de la organización, tener claros los acuerdos en general, digamos, dentro de los actores que están colaborando entre sí, y otra distinta es escoger una, digamos, un marco legal para que haya un cierto funcionamiento con respecto a impuestos efectivamente, al funcionamiento propio de la organización. Eso como que son dos cosas que van siempre en paralelo y que son, digamos, ambas, de ambas depende mucho el poder desarrollar, por ejemplo, esas certificaciones participativas. Y bueno, digamos, las certificaciones participativas, si nosotros los vamos a ahondar más en detalle, es porque son una alternativa dentro de los circuitos cortos de comercialización a cosas que son más comunes efectivamente, que están, digamos, que ya hacen parte de marcos legales internacionales, como la certificación de origen y las marcas colectivas. Yo no conozco mucho de marcas colectivas, pero acerca de denominaciones de origen, efectivamente, Colombia pues está muy atrasado en el sentido en el que exporta muchos productos sin ese, digamos, valor agregado de poder definir esa ventaja competitiva dentro del mercado
al decir que esto es una denominación que nos corresponde a nosotros. Entonces, el proceso ha sido muy reciente en realidad en el caso de Colombia. Hay poquitas con respecto a otros países. No sé cuántas hay en México, pero no me sorprendería que estuvieran por encima de nosotros. Sin embargo, pues esas son, como hacen parte de ese marco internacional de propiedad intelectual, pues en ese ámbito esas certificaciones sirven principalmente para la exportación. Y en ese sentido, pues hay una serie de barreras para poder acceder a lograr, digamos, lograr que efectivamente uno tenga la denominación de origen en Colombia, porque pues todo el marco está definido de manera internacional y ese definido de manera internacional usualmente lo que quiere decir es que está definido para la conveniencia, digamos, a la medida de los productores en los países desarrollados. Entonces, cuando uno va a Europa, la cantidad de denominaciones de origen es absurda, al punto que cuando están comerciando con Estados Unidos, muchas veces hay conflictos grandes porque las denominaciones precisamente se vuelven muy restrictivas y entonces si a Estados Unidos le interesara realmente tener, digamos, todos los productos que produce Europa en su país, tendría supuestamente, según esos marcos internacionales, que eliminar un montón de productos propios que tienen denominaciones parecidas a las que tiene Europa. Entonces, finalmente, digamos, después de hacer como este marco alrededor de esos temas, entonces, finalmente las denominaciones de origen terminan siendo algo muy desarrollado para Europa, que puede ser una oportunidad cuando uno está buscando, digamos, el comercio internacional y ese tipo de cosas, que yo siempre digo que no es un elemento a descartar, pero por supuesto muchas veces se te terminan siendo la primera y la última opción de las organizaciones y para eso, digamos, en el curso estamos hablando acerca de qué alternativas existen dentro de los circuitos cortos de comercialización y qué alternativas hay para generar esa misma confianza y ese mismo valor agregado que generan ese tipo de certificaciones como la denominación de origen, pero dentro de otro tipo de circuitos que son más directos, que tienen otras ventajas para las organizaciones y que muy probablemente también son como el futuro de un poco de la alimentación en muchos otros aspectos, no solamente el comercial y digamos el de la sostenibilidad de la organización, que es el primero, pero también digamos en tanto que generan más cultura alimentaria, nos relacionamos más con el consumidor final. Entonces, para hablar de que, entonces, vamos a hablar de alternativas a las denominaciones de origen y a las marcas colectivas, que ellas tienen un marco internacional que a veces favorece demasiado a los países desarrollados, porque sencillamente fue allá donde se desarrollaron, ¿no? O sea, ellos no lo hacen maquiavélicamente, sino que lo hacen para que funcione en sus países y después hacen un marco internacional que nos cae a todos y por eso esas herramientas siempre tienen dificultades en adaptarse a los demás sitios, ¿no? Y somos supuestamente nosotros los que nos debemos adaptar a eso. Entonces, es posible, es una oportunidad, pero digamos ese marco creo que espero te haya aclarado un poco más cómo funciona eso. Yo quería añadir algo respecto a lo que estabas diciendo y también a la pregunta, y es que, por ejemplo, aquí en Colombia, el caso de las certificaciones participativas o los sistemas participativos de garantías se aprobaron pues muy recientemente. O sea, eso fue en el 2017. Se incluyó en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, habría que ver cómo la normativa de cada país, pero pues es relevante que ya se estén, digamos, como ocupando espacios dentro del marco normativo para este tipo de certificaciones. Solamente era añadir eso. Bueno, no sé si la respuesta, digamos, si quedó resuelta la pregunta, si no, pues nos avisas y nos dices. No, sí, sí, muchas gracias, muy enriquecedor. Igual y seguramente después en los siguientes módulos podemos ir platicando más sobre eso, pero sí, muchas gracias. ¿Han salido más preguntas?
No, por ahora no. Bueno, yo quería volver a insistir sobre el asunto de que la herramienta entonces no es para que nosotros evaluemos, nosotros no vamos a revisar si es bueno el resultado o es malo el resultado, sino que estamos interesados es en que les sirva a ustedes como herramienta de trabajo para encontrar qué aspectos de su organización pueden pueden mejorar, pueden, digamos, diagnosticarse precisamente para poder tomar decisiones al respecto. Es una herramienta de trabajo y estamos interesados en verla también aplicada. La retroalimentación al respecto de lo que les sale, si les corresponde con lo que ustedes han visto dentro de su organización y digamos cualquier comentario que aparezca tanto durante el uso de la herramienta como después cuando vaya un diagnóstico final, pues nos interesa muchísimo y es lo que estaremos revisando en próximas sesiones. Listo, también pues para hacer unas noticas como aclaratorias acerca de la actividad. Entonces les recuerdo, la primera parte es hacer el dibujo representativo pues de sus organizaciones. Estaba la pregunta de si se hacía individual o en grupo. Entonces la idea es que se haga en grupos. Lo ideal es que los grupos pues sean acorde a las organizaciones y aquellos que no pertenecen o que en este momento no están en alguna organización específica, pues pueden comunicarse con nosotros para que los organicemos y participen con los que tienen o están en organizaciones específicas. Y hago la aclaración de que la entrega del autodiagnóstico de la herramienta no es para el martes, sino a más tardar el jueves, para que nosotros pues podamos hacer una consolidación de esos datos y podamos hacer un ejercicio pues de reflexión y debate para el viernes y el sábado. Listo. No sé si tienen dudas acerca de esa dinámica. ¿Esta también la vamos a mandar a cada moderador, igual que la vez pasada? O sea, Eh, que nos corresponde. sí, pues yo pensaría que no necesariamente, la idea igual es los vamos a consolidar todos. Sin embargo, yo pensaría que por efecto de facilidad sí, y los moderadores pues me ayudarán a centralizar las respuestas, a la consolidación. Ok. Gracias. Hola, yo tengo una consulta. Claro, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana, yo soy de acá de Perú. Eh, Les comento un poco lo que yo he visto en Perú acerca de estas asociaciones y cooperativas. La verdad que no es muy usual y es un poco alentador porque el tiempo en la que se forman es más duro y el tiempo en la que se deshacen es más rápido. Entonces, siempre me preguntaba y también cuando tenía contactos con algunos consultores de la parte del Ministerio de Agricultura o los produce que también incentivan este tipo de asociaciones, el tema, o sea, ¿qué es lo que termina por hacer que estas asociaciones no tengan éxito? O sea, ¿cuáles son esos puntos claves en los que uno se debe enfocar, trabajar más para decir que sí va a ser sostenible y no se va a romper? Porque generalmente eh, hay muchos conflictos dentro de la misma asociación y algo que a veces no pueden llegar a manejar, ¿no? Entonces, ustedes que conocen desde su experiencia o desde lo que han visto, no sé si nos pueden comentar un poco más eso, o sea, ¿dónde son esos puntos críticos en los que uno debería ponerle más importancia, en los que uno debería esforzarse un poco más o tenerlos bien desarrollados, ¿no? Esa era mi consulta. Gracias.
Bueno, yo quisiera como aportar sobre esa pregunta, porque esa pregunta da para un doctorado y un postdoctorado. Es complicada, también porque desde la perspectiva sociológica, que es la que yo suelo analizar estos procesos, las relaciones humanas son muy complejas y no existe una receta, y en eso fallan muchos proyectos que buscan como el caso emblemático organizativo, ¿no? Y muchas veces lo que se hace es copiar y pegar lo que funcionó en otro contexto, piensan que va a funcionar de la misma manera en otro contexto. Entonces, hay un montón de factores que afectan, digamos, en términos amplios. Pueden ser desde de condiciones geográficas, condiciones sociales, condiciones culturales, condiciones históricas, condiciones relacionales, que influyen un montón. O sea, para dar un ejemplo, en un proyecto en el que yo estuve trabajando, que ahí éramos colegas con Viviana Rodríguez, que está acá como participante, a mí me correspondía acompañar procesos organizativos en el Caquetá y eran 5 municipios distintos del Caquetá. Teníamos que fortalecer la producción y la comercialización y además, como si eso fuera poco, que ellos pudieran incidir en la implementación del acuerdo de paz. Entonces nos dimos cuenta de que cada proceso era distinto porque cada contexto organizativo era muy distinto. Por ejemplo, las organizaciones en las que habían vivido directamente el conflicto armado, había un territorio en el que todas las personas vivían ahí, habían sido traídos de distintos lugares del país, que habían sido personas desplazadas y les dieron tierra. Entonces venían del Valle del Cauca, de Caldas, de Nariño, y eran personas que no se conocían, que no se tenían confianza y les estaban proponiendo que hicieran proyectos productivos juntos. Entonces, ahí es clave la confianza, o sea, un elemento importantísimo es la construcción de confianza y estos son procesos de largo plazo. Además que no necesariamente un proceso organizativo dura miles de años, también hay que entender cuál es la intención del proceso organizativo. Por ejemplo, todos los movimientos que hubo en la cumbre agraria del 2013 duraron muy poco tiempo en el movimiento social y después tomaron otros rumbos, pero lograron en ese momento el objetivo, que era lograr política pública favorable y que el gobierno colombiano los atendiera. Entonces, algo importantísimo es que uno no puede generalizar, y eso de las recetas, yo personalmente no creo en que uno pueda como traer y copiar, pero sí pueden haber elementos que te permiten como saber qué lentes ponerte para entender una organización, ¿no? Y, por ejemplo, entender que cada organización es distinta en sí mismo ya es una ganancia muy grande, y la generación de confianza, eso es un elemento clave. También lo que mencionaba Carlos de ese fortalecimiento en cuestiones como volumen, identificación de precios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en los procesos organizativos a los que pertenecen, pero un proceso se puede caer, o sea, toda la gente puede tenerse mucha confianza entre ellos, pero no saben cómo hacer un costeo de precios o no saben cómo garantizar una producción sostenida. Entonces, siempre lo organizativo, como todo el tema de confianza, definición de roles, tiene que ir muy de la mano con lo técnico y lo administrativo para procurar que sea un proceso un poco más sólido. Pero repito, no existen recetas, pero es básicamente eso, ir entendiendo cada proceso. Eso sería como lo que yo tendría que decir al respecto. No sé si eso resuelve como la pregunta que tenías. Sí, gracias. Bueno, y de pronto para complementar un poquito, hay elementos que puede que no sean garantías de que funcione el proceso, pero sí aumentan la probabilidad de éxito, que es precisamente la estructuración y, como lo decía Ana, la creación de confianza, la definición de procesos y metas muy claros, ¿no? A veces puede sonar tonto todo este tema, o pues no tonto, puede ser más repetitivo y poco práctico a veces este tema de hacer DOFAs, hacer planeaciones estratégicas, pero todas esas son herramientas que al final buscan es darle claridad y darle como un horizonte a las organizaciones. Y yo creo que eso es uno de los elementos, precisamente tener un horizonte.
Si no se sabe hacia dónde se va y no se tiene, pues digamos, como una mentalidad de vamos a durar, vamos a tener unos objetivos claros y todo, sino simplemente se hacen cosas desorganizadas, pues terminan siendo esfuerzos que se pierden. Y pues nuevamente, no es garantía de que funcione, pero sí aumenta muchísimo las probabilidades. Sí, yo quisiera también ahí complementar e insistir sobre el punto que está haciendo Carlos de un poco de los objetivos, porque, pues digamos, digamos, hay otro elemento que es importante también pensar y es el asunto de que si hay objetivos claros y que si los objetivos, por ejemplo, permiten que haya, digamos, dentro de un plazo específico se logran los objetivos o se extiende el plazo, pero se logra el objetivo y se disuelve, digamos, un poco el proceso, eso es un antecedente positivo para siguientes procesos que puedan llegar a suceder en el mismo lugar. Y viceversa, también pasa mucho que hay procesos organizativos que han tenido problemas, claro, y eso, digamos que eso genera precisamente como una reticencia a generar procesos nuevos. Lógicamente, si me explico, las personas simplemente, si ya han tenido una mala experiencia con eso, pues no le tienen confianza a la siguiente. Entonces, ese es otro elemento muy importante, que depende, como estaba comentando Carlos, finalmente de tener objetivos claros y de mirar y de poder, digamos, un poco manejar el riesgo que hay detrás de invertirle el tiempo a ese tipo de cosas. Porque uno sabe, en ese caso, digamos, que procesos que han sido que hayan sido frustrados, aún así queda uno en relación, en buena relación con quienes colaboró, o procesos que lograron su objetivo y que después se disolvieron, pueden ser una historia positiva para en un siguiente momento generar otro proceso porque sucede otra situación que quieren digamos, contrarrestar, resolver. Entonces, el cuento histórico de lo que ha sucedido en la región también es una cosa bien importante a tener en cuenta porque es lo primero que habría que resolver si uno quiere crear un proceso que sea exitoso en una región donde ya ha habido procesos anteriores, ¿no? O es lo primero para explotar en caso de que ya haya habido colaboraciones exitosas. Pero pues todo muy relacionado con los temas que estaban comentando Ana y Carlos. Sí, a mí también me gustaría añadir algo como al hilo de lo que han mencionado mis compañeros, y es que, digamos, como que esa construcción de confianza, de objetivos claros y de comprensión del contexto histórico se facilita a través, digamos, de dinámicas de comunicación, ¿no? Cómo sucede la comunicación dentro de la organización, también está relacionado con la participación. Si realmente hay como espacios de confianza y la participación también se da de una forma o se procura como a una participación igualitaria, o sea, todo eso también, digamos, como que fortalece puestas en común, ¿no? De los objetivos, incluso la gestión del conflicto, la gestión del disenso también, o sea, pues para eso, digamos, como que hay herramientas muy prácticas que pues ayudan a fortalecer como todos estos elementos, pero pues también de acuerdo en que no hay una única receta. Y bueno, la idea también en este módulo entiendo que también es como ahondar en todos estos elementos y que nos comentó Charlie además, que fue como un mapeo bien completo. Pues en principio parece que ya estamos sobre el tiempo de cierre. No sé si hay algo más que añadir o quieres hacer el cierre, Charlie. No, yo creo que ya adicional, pues bueno, igual estamos atentos a cualquier pregunta que vaya surgiendo aquí en el proceso. Cuando ustedes pues se enfrenten a la herramienta, seguramente surgirán algunas dudas sobre preguntas específicas, entonces pues estaremos atentos.
Y nada, pues agradecerles mucho la participación de hoy, sus preguntas, todo, y pues espero que haya sido de provecho y pues nos vemos ya este viernes que viene para continuar con este módulo. Tania, antes de cerrar la reunión, quería verificar la lista de asistencia, por favor. Claro que sí. Listo. Ok. Bueno, yo he anotado a los que me han enviado y a los que están presentes. Los que no escuchan su nombre, por favor, nos los hacen saber. Los que me marcan como asistido es Henry Ortega, Cecilia Barocio, Vanessa González, Yadira Ahashi, Marisol Gallegos, Yuderli Rocha, Luis Antonio, José Ibáñez, Anderson Urrea, Luisa Coca, Yair Naranjo, Giovanna Rivera, Raiza Collazos, Angie Ramos, Aponte Demetrio, Juan Caro, Cassandra Rodríguez, María Araneda, Elizabeth Corso, Diana Giraldo y Víctor Anco. Son a todos los que los tengo anotados como asistieron. ¿Alguien no está? Viviana Rodríguez, no la escuché. ¿Tú la alcanzaste a anotar? Ella estuvo un ratico. No la anoté, no. Viviana Rodríguez. Viviana, entonces. Viviana Rodríguez, ya. Y Luis Antonio Valencia Ocampo. Sí, aquí estoy, Luis Antonio Valencia Ocampo, sí. Sí, él está como asistió. Listo. Ya, entonces Gracias. son todos. Sí, ya podemos dar por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.